En este video hablaremos de las generalidades acerca de los síndromes coronarios agudos y haremos hincapié más a lo que es el infarto del miocardio, con elevación del segmento ST. Recordemos que los síndromes coronarios agudos implican una serie de diagnósticos en donde generalmente van a ser ocasionados por la erosión y trombosis de una placa ateromatosa. Esto va a ocasionar una reducción del flujo sanguíneo y producir isquemia, pueden llegar a producir lesión del músculo miocárdico y finalmente necrosis. Entonces se distinguen tres tipos de síndromes coronarios agudos, entre ellos tenemos la angina inestable, el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, que va a ser el tema principal en esta presentación. Aquí tenemos las características que nos pueden diferenciar los síndromes coronarios agudos. La angina inestable se va a caracterizar por un dolor anginoso que tiene al menos alguna de estas características. Es una angina de nueva aparición, suele ser severa, es de reposo y se puede presentar en mínimos esfuerzos o se incrementa en mínimos esfuerzos. Es una angina que suele empeorar en gravedad y en duración, se considera como una angina creciente. A diferencia de la angina inestable, el infarto sin elevación del segmento ST se va a caracterizar por datos clínicos similares a la angina inestable, pero a diferencia de la angina inestable, en este infarto va a tener alteración enzimática, elevación de marcadores cardíacos. Y en el electrocardiograma se pueden ver datos, en ocasiones podría ser normal, o se pueden ver datos de lesión subendocárdica. O sea, no de supradesnivel en estos casos. El infarto con elevación del segmento ST va a tener una clínica de infarto del miocardio, tiene elevación de marcadores cardíacos y el electrocardiograma vamos a ver la imagen que se conoce como lesión subepicárdica. Conforme tenemos una arteria que se va produciendo a nivel coronario, una lesión, una placa ateromatosa, y que esta va comprometiendo la luz del vaso, esto empieza a generar angina de pecho. Esta placa se puede romper y generar la activación de lo que sería la cascada de coagulación y formar un trombo. Si se desarrolla una lesión suboclusiva, podríamos desarrollar lo que sería una angina inestable o un infarto sin elevación del segmento ST. En las lesiones en donde hay unas obstrucciones totales, lo característico es que vamos a tener el infarto con elevación del ST y la imagen de lesión subepicárdica. Entonces, el infarto agudo del miocardio es una urgencia cardíaca frecuente, tiene un alto riesgo de morbimortalidad. Recordemos que las cardiopatías isquémicas actualmente son la causa más común de muerte en México y a nivel mundial. De ahí la importancia del estudio de esta patología, el saber diagnosticar de manera temprana esta enfermedad para no tardarnos tanto en el tratamiento y disminuir la mortalidad en estos casos. Según la última definición del infarto del miocardio, lo divide en 5 tipos. El tipo 1, el infarto tipo 1, es causado por la ruptura de una placa inestable, de lo que estábamos platicando. Al haber la ruptura puede ser una oclusión total o parcial, como lo estábamos diciendo en la animación donde se veía la obstrucción progresiva de la arteria coronaria. Este tipo de infarto es el más frecuente, el tipo 1. El tipo 2 va a ser producido por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. O sea, aquí va a haber ciertas alteraciones, por ejemplo una placa ateromatosa que a lo mejor no está fisurada y rota, pero compromete mucho el flujo hacia alguna región del corazón. Y vamos a suponer que tuviera una demanda alta y no puede pasar bien el flujo sanguíneo, pues nos puede dar este problema. También puede ser secundario un vasoespasmo severo en cierta zona del corazón, que exista una disección de la capa endotelial de la coronaria, que produzca una reducción de la luz del vaso y que pueda causar isquemia, o que exista un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por sí solo, o sea, que aunque la arteria esté totalmente permeable, pero haya una demanda alta en una zona cardíaca por algún factor.
El tipo 3 son pacientes que sufren muerte cardíaca con síntomas compatibles con infarto, que son acompañados de alteraciones electrocardiográficas o fibrilación ventricular. Estos pacientes mueren antes de obtenerse una muestra sanguínea para lo que serían marcadores cardíacos. También o cuando se haya producido la muerte antes del aumento que se haya detectado, o cuando el infarto se detecta por autopsia. El tipo 4 es el infarto que se relaciona con los procedimientos intervencionistas percutáneos. El tipo, se divide en 3 tipos. El tipo 4A está relacionado con lo que sería la angioplastía primaria. El tipo 4B es con trombosis del stent. Y cuando hay una restenosis del stent se denomina infarto tipo 4C. Ahora existe el infarto tipo 5, el cual va a estar relacionado a la cirugía de revascularización coronaria, o sea, si el paciente está siendo sometido a una cirugía para la colocación de puentes coronarios y que se produzca una alteración o un infarto en ese momento, se clasificaría como infarto tipo 5. Ahora, la etiología del infarto, estábamos revisando que la placa ateromatosa es la causa más importante del infarto, la erosión, la ruptura y lo que es la formación del trombo. Entonces, lo que va a aumentar el riesgo de la placa ateromatosa va a incrementar el riesgo, por ende, del infarto del miocardio. Hay varios factores que pueden contribuir a lo que sería la formación de la placa ateromatosa, pero aquí tenemos los 4 factores que se consideran más importantes: el tabaquismo, las alteraciones de los niveles de lípido, la diabetes y la hipertensión arterial. Como les digo, no son los únicos, pero se consideran los más importantes. De otros factores que tenemos, aquí tenemos factores que no son modificables, como sería cualquiera de estos. Lógicamente, por ejemplo, a mayor edad tenemos mayor riesgo, es más frecuente en hombres. Si hay alteraciones o antecedentes familiares, el riesgo aumentará. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar sobre todos los factores modificables que pueden provocar o incrementar el riesgo de aterosclerosis. Entonces, es enfocar mucho también las medidas del cambio del estilo de vida a modificar los factores estos que se conocen como modificables. Estos factores, pues cada uno de ellos tendrá su importancia. Como no podemos revisarlos todos a fondo, pero uno de los importantes es el tabaquismo. Aquí vemos que el tabaquismo va a incrementar 3 veces el riesgo del infarto del miocardio. Entre más se fume, lógicamente el riesgo va a ser más alto. Incluso el fumar poco tampoco nos quita el riesgo. No hace mucho hubo una publicación en donde se hicieron estudios en personas que fumaban un solo cigarrillo al día y se vio que simplemente el hecho de fumar un cigarrillo al día en los hombres incrementa el riesgo de un problema cardiovascular hasta casi un 50%, y las mujeres fueron menos tolerantes al tabaco y tenían un riesgo casi del 60%. Entonces el hecho de fumar poco tampoco o sea, no por fumar menos tiene uno menor riesgo. El riesgo se sigue considerando elevado. Vamos a ver un video que habla acerca de aterosclerosis. Todos estamos familiarizados con el sistema cardiovascular, que libera un aporte continuo de sangre y oxígeno a todos los órganos vitales. Pero, ¿qué sucede si el flujo sanguíneo se altera por una enfermedad inflamatoria, comprometiendo la acumulación de la placa arterial? La placa arterial puede encontrarse en arterias de mediano y gran calibre en todo el cuerpo. Progresa durante la vida y si se deja sin tratar, cada vez se vuelve más peligrosa. La ruptura de una placa inestable puede resultar en la formación de un coágulo y bloqueo arterial. Como consecuencia, puede presentarse un evento agudo, como
un accidente vascular cerebral o infarto del miocardio. La placa arterial es una causa subyacente de enfermedad cardiovascular que afecta a millones de personas. En realidad, la cardiopatía y los accidentes vasculares cerebrales juntos son una de las causas principales de mortalidad en México, responsables de más muertes que todas las formas de cáncer combinadas. Esta cardiopatía inflamatoria se conoce como aterosclerosis. Pese a que la aterosclerosis es una enfermedad compleja, con muchos factores de riesgo asociados, siempre empieza con daño en el endotelio vascular. Cuando el grosor de una sola capa de células del revestimiento arterial se daña, el colesterol LDL pasa a través de la lesión endotelial y entra en la íntima de la pared arterial. Ahí se oxida, lo que contribuye a la respuesta inflamatoria local. Las células inflamatorias que migran a la íntima ingieren colesterol LDL oxidado y se convierten en células espumosas. Las células espumosas finalmente forman estrías grasas dentro de la íntima. Las estrías grasas son lesiones asintomáticas que a menudo aparecen en pacientes que apenas cursan la segunda década de la vida. Con el paso del tiempo, la placa arterial continúa desarrollándose. Las células musculares lisas de la pared arterial migran a la lesión en donde se acumulan y mueren. Los residuos celulares y derivados inflamatorios forman una matriz extracelular densa. Conforme la placa madura, desarrolla dos características clave: un centro lipídico suave y una capa fibrosa dura. Se piensa que el LDL y HDL tienen funciones opuestas en la progresión de la placa. El LDL permite el ciclo de la inflamación y la progresión de la placa. Por el contrario, algunos investigadores creen que el HDL inhibe la progresión de la placa, evitando la oxidación del colesterol LDL, al mejorar la función endotelial y al mediar el transporte de colesterol desde la pared de la arteria de regreso al hígado. Recientemente, la investigación en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica se ha enfocado en el grado de estenosis y vulnerabilidad de la placa. Una placa con una capa gruesa y fibrosa tiende a ser estable, pero una placa inestable típicamente tiene una capa delgada, débil y un centro necrótico que puede romperse fácilmente. Si la capa se rompe y el centro se expone a la sangre circulante, la lesión está muy propensa a la formación de un trombo. Si un trombo bloquea por completo el flujo sanguíneo a través de una arteria, se presentará un evento isquémico agudo, como un infarto del miocardio en segundos o minutos. Muchos síndromes coronarios agudos, entre ellos infartos del miocardio, están causados por la ruptura de placas inestables más pequeñas, que a menudo bloquean solo del 20 al 50% de la luz arterial. Alimentada por el colesterol LDL, el inicio y progresión de la aterosclerosis causada por el aumento del colesterol LDL puede empezar en una etapa muy precoz como la segunda década de la vida. Esta enfermedad inflamatoria que potencialmente pone en peligro la vida a menudo es asintomática, presentándose frecuentemente un infarto del miocardio o accidente vascular cerebral como el primer síntoma. Debido a esto, debemos continuar tratando enérgicamente los factores de riesgo como diabetes, hipertensión, tabaquismo, colesterol LDL alto y HDL bajo. Además, ahora debemos enfocar nuestra atención en la detección temprana y tratamiento de la aterosclerosis, en un esfuerzo por interrumpir y retrasar el desarrollo y progresión de esta enfermedad potencialmente mortal. Bueno, un video muy ilustrativo acerca de la formación de la placa ateromatosa.
ya vieron, elaborado por el laboratorio AstraZeneca. Continuando con la plática, vamos a empezar a hablar de lo que es la circulación coronaria. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la coronaria izquierda, que está formada por el tronco de la coronaria izquierda. Se divide en dos ramos principales: la arteria descendente anterior, que va por el surco interventricular por la cara anterior del corazón. En sus ramos principales se conocen como ramos septales, que le van a dar circulación al septum interventricular. La descendente anterior se dirige hacia el ápex cardíaco y logra dar un poquito la vuelta hacia la parte inferior del corazón. La arteria circunfleja se dirige hacia la cara lateral del corazón y sus ramos principales se conocen como obtusas marginales. Tiene también un ramo que es un ramo auricular. Este sería, en algunas personas puede existir un ramo intermedio que puede ser pequeño o puede ser grande en algunas personas. Pasando a la coronaria derecha, esta nos da la arteria del nodo sinusal, nos dan los ramos ventriculares y la marginal aguda, que se va a encargar de la circulación del ventrículo derecho. Tenemos la arteria del nodo auriculoventricular, es por eso que cuando haya infartos que involucran esta arteria, puede aumentar el riesgo de bloqueos auriculoventriculares. Una de las arterias importantes, es la arteria descendente posterior, que va por el surco interventricular por la parte diafragmática del corazón. Y tenemos los ramos posterolaterales que van hacia la parte más posterior del corazón. Ahora, para que venga un síndrome coronario agudo o se rompa una placa, deben de existir varios factores que se combinan para que se produzca esto. Primero, lógicamente, pues debe de existir la placa ateromatosa. Después va a haber tanto disparadores internos como externos. De los internos va a ser disfunción endotelial, aumento de la actividad plaquetaria, factores hemodinámicos. Y acá pueden ser algún esfuerzo, estrés emocional, etc. Cuando se combinan todos estos, puede haber ruptura de la placa y sobrevenir un síndrome coronario agudo. Hemos escuchado en muchas ocasiones que los infartos suelen ser más frecuentes en las mañanas. Y esto, bueno, puede ser así, nada más no es al 100%. Y esto tiene que ver con el ciclo circadiano, en donde vamos a tener mayor liberación de cortisol. Esto, bueno, también hay mayor agregación plaquetaria en ese horario, mayor tono vasomotor, suele haber mayor presión arterial, y esto va a condicionar un menor flujo coronario y va a haber aumento de las demandas de oxígeno a nivel miocárdico. De ahí que se incrementa el riesgo de estos padecimientos en ese horario. La mayoría de los pacientes con infarto agudo del miocardio tienen un factor precipitante, que puede ser cualquiera de estos. Todos pueden tener un componente adrenérgico significativo. Recordemos que el infarto se va a caracterizar por un dolor de características opresivas de más de 30 minutos de duración. Puede tener diferentes irradiaciones. Lo típico, bueno, la irradiación al brazo izquierdo, aunque no siempre sucede así. Como vemos aquí, se puede irradiar al cuello, a la mandíbula, a la espalda. Puede ser acompañado de ciertas molestias, como las que tenemos aquí anotadas. Y también, si se presenta falla cardíaca, bueno, se presentará disnea, ortopnea, palpitaciones. Y esto dependerá de la severidad de la falla cardíaca. En la exploración física también va a depender mucho de las complicaciones que tenga el infarto, si se desarrolla insuficiencia cardíaca. Entonces podemos tener hallazgos múltiples, como ruidos anormales, congestión pulmonar. Podríamos tener soplos que no tenía el paciente si se presentan complicaciones agudas del infarto. Y de manera ya más crónica podríamos tener incluso una pericarditis que aparece ya de manera tardía, que se conoce como síndrome de Dressler. Aquí esta es una clasificación clínica para evaluar la mortalidad del paciente con infarto del miocardio. Es la clasificación de Killip y Kimball y se basa simplemente en la revisión clínica del paciente. Si el paciente llega sin datos de insuficiencia cardíaca, su mortalidad va a ser la más baja, tanto hospitalaria como a los 30 días. Conforme van apareciendo datos de falla cardíaca y estos son mayores, el índice de mortalidad se va aumentando. Por ejemplo, el infarto de miocardio, donde el paciente llega en choque cardiogénico, tiene una mortalidad hospitalaria del 81% y a los 30 días tiene del 58, casi el 60%. De las complicaciones que se dan por el infarto, aquí tenemos, dependiendo de los días, las complicaciones que se pueden presentar.
Y una importante, porque es la principal causa de muerte, son las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas que incrementan el riesgo de mortalidad en estos pacientes son las arritmias ventriculares.